Atención y mucho ojo a la noticia de última hora que suelta en exclusiva El Constitucional. Sobre el fuego amigo, sobre la filtración que afecta a los compras y ventas de ático de Isabel Díaz Ayuso, la sombra recae sobre el entorno político de Alfonso Serrano. Y del mismo, Miguel Ángel Rodríguez Bajón. La filtración de la documentación relativa a la compra del ático, utilizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido su origen dentro del Partido Popular de Madrid, donde ha aumentado la tensión en las últimas horas, según las mismas fuentes del entorno más próximo del viceconsejero de Presidencia, al que se insinúa que la filtración podría proceder del entorno de Alfonso Serrano o incluso de Miguel Ángel Rodríguez. Este señalamiento, que ha provocado un auténtico estallido inmediato, y según fuentes consultadas, la maquinaria interna del Partido Popular se habría activado para esclarecer el origen real de la filtración y determinar las responsabilidades. Porque vamos a ser claros y vamos a recordar varias cosas. Recordamos la filtración de los currículums en el PP de Madrid. Esto ya vino en una filtración interna en la guerra de clanes de los pocholos, los pancetas y los rasputines. Esto pasó aproximadamente hace 11 meses, pero veo de brutal necesidad recordarlo. Que está el clan de los pancetas en el PP de Ayuso, después del clan de los pocholos. Espadas en alto, vean, no se pierdan esta historia y comentamos. El clan de los pancetas con Ayuso llega detrás del clan de los pocholos. ¡Ay, ay, ay! Se amplía el número de clanes. Pluri. Los pancetas, un nuevo clan alrededor de Ayuso que divide a la ladura del Partido Popular. El líder de este grupo, Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. El mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. También lo forman Mercedes Arzalejo, Ana Dávila o Ignacio Catalá. El desembarco en Radio Televisión Española es grotesco. El objetivo, proteger a la presidenta, evitar filtraciones y en el camino apartar a Alfonso Serrano. A lo mejor la cara de Borroca, el yihadismo, representa al Partido Socialista. Una de las personas más cercanas a Ayuso abriendo otra grieta en el gobierno de la Comunidad de Madrid. ¡Ay, ay, ay! Tras la caída de los pocholos, una pandilla de niños pijos, por el cese del consejero de Sanidad, Emilio Viciana. Porque la gente es idiota y no sabe cómo llevar su casa. ¿Qué clan ganará esta guerra interna? Ernesto Kaiser, el clan de los pancetas. ¿Qué titular le ponemos? Que te lo voy a presentar ahora, el clan de los pancetas, en el PP de Ayuso después del clan de los pocholos. Ernesto, titular. Pues no sé, Jesús, estoy realmente alucinado con la novela de Ayuso. Estoy muy alucinado con la de Ayuso. La novela de Ayuso es la novela de los pocholos, de los Miguel Ángeles, de los Miguel Ángel Rodríguez. Realmente se ha rodeado de una cantidad de gente, potenciales hombres de Estado, a cargo del presupuesto público, con capacidad de dirimir, que son realmente son la hostia. Bueno, yo no sé si hombres de Estado, lo cierto es que hoy el diario El País... No solo, Sí. Jesús, querido Jesús, Rasputín hay un solo, no puede haber varios Rasputín. Claro. La historia rusa lo demuestra. Claro. No puede haber varios Rasputín. El más listo. Un solo Rasputín. ¿Y quién es? Se acabó. Va a ser. ¿Quién es? Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Será un Rasputín que de alguna manera pues se le han escapado ciertas decisiones y ciertas parcelas de poder y ha puesto orden. El Rasputín soy yo. Pepe Pezarena, te iba a dar la palabra y la tienes. A ver, aquí en el fondo es una lucha de poder y de dinero en torno a Ayuso. De Ayuso. Son, le repito, nombres que a la mayoría de los ciudadanos no les suenan de nada. Son nombres como este, Castillo Algarra, que no han sido votados, pero que hoy cesan, dan un portazo y dejan muy muy claro que en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid hay una estructura de poderes opacos muy conservadores que han estado moviendo presupuestos como el de educación. Un apóstrofe y un apunte final a los que dan lecciones de televisión pública. A Telemadrid se le olvidó este tema. En sus informativos. La apertura de Telemadrid no tiene espacio para el cese de un ministro regional. Pero luego las lecciones a esta casa. Es decir, sin comentarios. Y
y una más. Adela, 10 de las notas opacas. Hay redes de pocholos en el gobierno. Es que detrás del gobierno de Isabel Díaz Ayuso hay muchas de estas redes, ¿no? Estamos hablando de los pocholos, que tienen una guerra abierta con los que se llaman los halcones, y al final no hay mucha diferencia entre ellos ideológica, ¿no? Yo creo que más la diferencia es en el día a día cuánto influyen en las políticas ultraconservadoras del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, cuando en el Partido Popular de Madrid, y esto lo dice la historia, empiezan las guerras entre familias, se avecina tormenta. Garrido, cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo, cuidaros. Un apóstrofe y un apunte final. Atención, porque en Madrid esto, Móstoles, es solo el primer foco de tensión. Lo que acaba de ocurrir demuestra que algo en el poder de Isabel Díaz Ayuso empieza a resquebrajarse. Un poder que había sido granítico, que tenía un auténtico círculo cerrado, se empieza a resquebrajar. Acaba de dimitir su gurú, el Rasputín de Ayuso. Ha sido bautizado por la prensa. Es conocido esto como la rebelión de los pocholos. Y dice dos cosas. La primera, hay cargos y poderes en el entorno de Ayuso que están dirigiendo las cuerdas sin que nadie los haya votado. Son nombres ultraconservadores con propuestas y movimientos legales que afectan a todos, pero de los que nadie sabe. Y lo segundo, empieza a haber cierta crisis interna, porque efectivamente acaba de dimitir, después de 5 ceses ayer, el sexto, el hombre, Antonio Castilla Algarra. El gurú Castillo Algarra es literalmente el gurú de Ayuso. El clan de los pocholos, porque del clan de los pocholos yo leo, los pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones de euros. Los pocholos. El diario.es, pero que es que cuenta también, el consejero cesado denunció en 2024 un caso de corrupción que afecta al núcleo duro de Ayuso. Vean esto, vean. Los pocholos. Iluminado religioso, Rasputín y gurú, una infinidad de nombres para referirse a Antonio Castillo Algarra, uno de los hombres que ha desatado una crisis interna en el gobierno de Ayuso. El Rasputín de la señora Ayuso. El dramaturgo de gran influencia para la presidenta madrileña y que junto a sus discípulos, los pocholos, a los que habría colocado en la asamblea, habrían manejado los hilos de la Consejería de Educación. Auge y caída de los pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones. Según el diario.es, además el gobierno autonómico subvencionó con 6 millones de euros en 3 años a la fundación de la que Algarra era director artístico. Gracias a que existe el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Un cargo del que dimitía tras el cese de uno de sus pupilos, el ya ex consejero de Educación Emilio Viciana. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería. Para la oposición, este cese estaría catapultado por un caso de presunta corrupción del Partido Popular, destapado por Viciana en 2024. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular: denunciar la corrupción del entorno de Ayuso. Un caso que investiga el supuesto troceamiento ilícito de los contratos de construcción de centros de FP en la Comunidad madrileña. Nosotros seguimos apostando por la formación profesional. Y que salpicaría a la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Alberti, y al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Pues ¿por dónde estarán? 2 personas de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el jefe de los pocholos parecía poco menos que un santo con esa escenificación. Es él, que es que al mismo tiempo, pues, en la escena. Pero cuidado, 7.000 millones de euros de presupuesto, y el origen podría estar en que destapa el consejero una denuncia de un caso de corrupción. Es así, esa es la mafia del Partido Popular. ¿Cómo ven desde Más Madrid lo que ha pasado en la última semana con la destitución de Emilio Viciana como consejero de Educación y las sucesivas salidas que se han producido tras su destitución? Bueno, pues es la demostración de no es una crisis de gobierno lo que tiene Ayuso con la destitución de Viciana, tiene un boquete. O sea, tiene un boquete y además están viendo las costuras, ¿no? Con esa guerra de clanes que hay totalmente fuera de control dentro del Partido Popular, sino que con la dimisión de Viciana y todas las que vinieron en cadena, nunca ha habido tantas dimisiones y menos explicaciones, todavía queda mucho por ver. De personas y hay una cuestión de dineros. Y se lo vamos a destapar aquí.
¿Por qué? Porque esta gente que cae es la gente que ha estrangulado lo público. Lo que hoy sabemos, este gurú de Ayuso es uno de los responsables de un estrangulamiento en lo público que acaba de llevar a universidades como la Complutense, la mayor universidad de España, a tener que ajustar 30 millones de euros, anunciar despidos de profesores. Lo que hemos tenido es gente, insisto, no votada, poder en la sombra, estrangulando servicios públicos. Y esto es ahora mismo lo que acaba de anunciar la Universidad Complutense. La Complutense tiene un desfase económico, tiene más gasto en profesores que dinero recibe de la Comunidad de Madrid. Estos son los gastos de personal. Esto es lo que gasta en profesores. Esta línea amarilla es lo que ha recibido de la Comunidad de Madrid. Se ha estrangulado tanto económicamente la educación que falta dinero y ha habido que despedir profesores en la pública, cerrar servicios y ajustar 35 millones de euros de una tacada, que es lo que acaba de anunciar la Complutense. Bueno, pues a esto vamos a sumar otra polémica relacionada con Ayuso. No es inmobiliaria, es académica, porque el TSJ de Madrid ha obligado con Chigil a la Complutense a dar explicaciones sobre el expediente académico de Ayuso. Y esto parte de un nombramiento hace 3 años como alumne ilustre. Neutral solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre el expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque este reconocimiento se justificaba precisamente por su expediente académico. La Comunidad de Madrid se negó a darlo, se abrió todo un procedimiento 3 años después. Lo que dice ahora mismo la justicia es que no es la comunidad la que tenga que dar esa información, pero sí tiene que ser la Universidad Complutense la que aporte la información del expediente de la presidenta de la Comunidad de Madrid para justificar este reconocimiento. Lo más llamativo no es que alguien ejerza el derecho a la transparencia, creo que esto ha sido una petición de periodistas de Neutral. Sí. No es que tú hagas una petición a transparencia y que y que tarde un poco más, sino es el celo con el que se guarda los valores, el mérito y el currículum de Isabel Díaz Ayuso para ser nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense. Es algo que a mí me fascina también, que se guarde con tanto celo y no lo quieras dar. Es decir, te están pidiendo cuál es el expediente, cuáles son los méritos, porque además es que obviamente no le han dado ese galardón o ese título por su currículum académico. Se han dado por ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que es una obviedad. Pero ¿por qué lo guardan con tanto celo? Claro, pasa lo mismo que con este inmueble. Cuando algo guardas con tanto celo es porque no tienes intención de que se sepa por algo. No sabemos todavía qué. Sí, no quieres que se sepa. Me parece que la respuesta del Partido Popular es muy desafortunado, porque ha pretendido despachar esta historia como diciendo, bueno, este era un nini que se pegó a nosotros porque quería un sueldo a cambio de ninguna prestación laboral, pero lo que está haciendo es el retrato de muchos de los jóvenes que están en Nuevas Generaciones y que en nada difiere de otros nombres asociados a las nuevas generaciones que hemos conocido en los últimos tiempos. Por ejemplo, Noelia Núñez, gran falsificadora de currículums. Ahí está, sigue siendo la voz del Partido Popular en varias tertulias televisivas. Bea Fanjul, la locuaz presidenta de las Nuevas Generaciones, que dijo en un mitin electoral en referencia a Isabel Díaz Ayuso, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Carromero, imaginaos, mano derecha del alcalde de Madrid, implicado en el supuesto espionaje del que se acusó al Ayuntamiento de Madrid respecto al hermano y los parientes de Isabel Díaz Ayuso, y condenado por homicidio involuntario en Cuba en un accidente de tráfico. Falta el pequeño Nicolás. Osvaldo Payá. Este es el retrato de las nuevas generaciones del Partido Popular. Y luego, algo mucho más de fondo, si me permites. Es que esto no es una anécdota, es que esto es lo que está pasando en el electorado del Partido Popular, que está transfiriendo de una forma transversal voto a Vox. Bueno, pero tampoco los tiene Bea Fanjul, los dos dedos de frente. Y esto no es solamente el Partido Popular, y como tú has dicho, las juventudes de todos los partidos son responsables de esto, es que lo fomentan. Porque es que muchos de ellos no acaban ni los estudios y directamente cobran un sueldo del partido o de la administración pública. 30 años, Por cierto, que es la misma trayectoria de Isabel Díaz Ayuso,
exactamente la misma, sin vida laboral, militante de las nuevas generaciones, poniendo sillas en los mítines, luego de viceconsejera, luego en las listas y luego candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y por accidente presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella acabó la carrera. Esta es la... Bueno, cuidadito, que nunca conocimos el expediente académico de la ilustre alumna de la Complutense. ¿Por qué no se ofrece esta información? El expediente de Isabel Díaz Ayuso, no el expediente en Chupitos, que ya hemos visto esta semana que en eso tiene carrera, diploma y máster si hace falta, ¿eh? Seguro que ahí las calificaciones son muchísimo más altas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un expediente académico de Ayuso opaco que ella no quiere dar a conocer. Dicen en público un máster con distintos nombres y contradicciones con el doctorado. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró en su nombramiento como alumna ilustre de la Complutense. ¿Os acordáis que el año pasado le hicieron alumna ilustre, que de hecho hubo varios alumnos que se congregaron allí para protestar porque a esta señora se le hiciera alumna ilustre de la Complutense, cuando a lo que se está dedicando básicamente en Madrid es a la privatización tanto de la sanidad como de la educación, que lo único que ha hecho en educación es dar más dinero a los FPs privados mientras no hay plaza en los públicos y crear más universidades privadas? Pues por eso me imagino yo que los estudiantes estarían un pelín picados, ¿no? Entonces cuentan en público que aseguró en ese nombramiento como alumna ilustre de la Complutense que dejó el doctorado por trabajar, decía, para pagarse una habitación cuando ya cobraba como diputada de la Asamblea. De hecho, tampoco tenía mucho sentido porque ella decía que cobraba que cobraba 600 euros y se pagaba una habitación de 400 euros. Había cuentas ahí que no salían, pero es que encima parece ser que de aquella ya cobraba como diputada de la Asamblea. Lo cuentan en público, dicen que el currículum académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser puesto en duda tras la publicación de su expediente, adelantado por El Plural, tras revelar que mintió durante su discurso cuando fue nombrada alumna ilustre de la Complutense, o la aparición de estudios de un máster que tienen nombres distintos según donde se busque. A ver si va a ser como el máster de Pablo Casado, ¿eh? Cuando Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que dejó el doctorado por tener que trabajar, decía ella, pobrecilla, donde, decían por aquí, para pagarse una habitación. La realidad es que la presidenta madrileña se matriculó en el doctorado en el curso 2011-2012, según su expediente, donde estaba lejos de tener problemas para pagarse una habitación. ¿Por qué? Porque en julio de 2011 Ayuso ya cobraba como diputada de la Asamblea de Madrid y anteriormente ya había trabajado en Madrid Network, una empresa creada por Esperanza Aguirre, donde percibía un sueldo no menor a 4.200 euros mensuales. Y con eso no te puedes pagar una habitación, cariño, yo ya no sé, ¿no? Según publicó El País. Además, en ese momento la presidenta madrileña estaba casada, por lo que se presupone una convivencia y no tener que pagarse una habitación. Aunque no tuvo tiempo para sacarse el doctorado, lo que sí realizó Isabel Díaz Ayuso fue un programa de liderazgo de la gestión pública, y es Business School, en la Universidad de Navarra, gestionada por el Opus, donde si no, como su anuncio de Navidad, ¿verdad? Según el expediente. En el documento, un máster acapara dudas, ya que aparece con nombres distintos según donde esté publicado el currículum de la presidenta madrileña. Entre 2003 y 2004, su historial académico refleja un máster en el Instituto Séneca. Es un máster en comunicación corporativa, según la web del PP, y máster en comunicación política y protocolo, según la Asamblea de Madrid. En cambio, el expediente académico lo llama Organización y Gestión de la Empresa Informativa. Otro de los datos llamativos de ese expediente de Ayuso es la progresión de sus calificaciones desde que entró en el Partido Popular. Cuando hizo el máster mencionado anteriormente, ya era asesora de comunicación en el PP de Madrid y obtuvo sobresalientes, dicen aquí, y notables. Es una gran mejoría si se tiene en cuenta que la presidenta madrileña repitió primero del BUP, el antiguo bachillerato, y posteriormente se cambió a un colegio privado en El Viso que cerró en 2017, según su historial. La Comunidad de Madrid se ha mostrado reticente a proporcionar los datos académicos de Díaz Ayuso e incluso se recurrió en los tribunales la decisión del Consejo de Transparencia de compartir estos datos al considerarlos información pública. Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense por ser la primera alumna de la facultad en ostentar la presidencia de una comunidad autónoma y primera en la historia autonómica española licenciada en Ciencias de la Información, sin mención ninguna, dicen aquí, a su historial académico. Esto me hace muchísima gracia porque realmente ellos mismos se ponen la trampa con su propio clasismo y con su propio elitismo. Yo lo he comentado muchas veces. Yo creo que cualquier persona
puede llegar a ser diputado, diputada, puede llegar a ser presidenta, presidente de una comunidad autónoma, alcalde. ¿Por qué? Porque el Congreso al final representa al pueblo y hay mucha gente que igual no se ha podido permitir pagarse unos estudios porque estaba muy ocupado trabajando o haciendo activismo o estando en redes vecinales o ayudando a otra gente. ¿Esa gente no se merece también tener una representación? Sí. ¿Qué le pasa a esta peña? ¿Qué le pasa? Principalmente lo hemos visto con el Partido Popular, pero seguramente en el Partido Socialista también habrá casos, aunque quiero recordar que Adriana Lastra se le intentó poner la cara colorada por no tener estudios, cosa que me parece de verdad un poco del siglo pasado. Pero en el Partido Popular hace mucho esto de no, tiene muchísimos másters y tiene muchísimos estudios y tal. ¿Qué intentas demostrar? ¿Estás intentando tapar tus vergüenzas con másters inventados, falsos o de empresas que son colegas tuyas? ¿Para qué? Si es que la trampa te la estás poniendo tú. ¿Para qué te quieres inventar un expediente brillante si no lo tienes? Si no lo tienes. Si los que os reís de la gente que no tiene esos expedientes brillantes sois la derecha. O sea, yo recuerdo perfectamente a Inés Arrimadas del Congreso de los Diputados mientras hablaba Adriana Lastra, que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es una política que se ha dedicado a la política durante un montón de años de su vida y que lo ha dado todo por el PSOE y que de hecho el gobierno de coalición con Podemos por parte del PSOE salió gracias al trabajo de Adriana Lastra y los que hemos estado en el Congreso. Es una tía hipertrabajadora y yo recuerdo perfectamente cómo mientras hablaba Adriana Lastra, Inés Arrimadas sacaba el currículum de Adriana Lastra donde se veía que no tenía estudios y se reía de ella. Y se reía de ella, porque es lo que hace la derecha. Por eso intentan tapar sus vergüenzas con un currículum brillante, como si con eso demostraran que son menos ineptos de lo que son en realidad. Sinceramente, Ayuso, yo preferiría que no te tajaras antes de salir a una rueda de prensa a que tuvieras un sobresaliente en un máster que te has pagado en una universidad privada. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido, pero bueno, ya sabemos cómo va en esto la derecha, ¿no? Entonces, aparte de este expediente académico, como os digo, además se puede comprobar fácilmente en su LinkedIn cómo lleva toda su experiencia, menos las prácticas que tendría que hacer obligatorias de la carrera del periodismo. Lleva toda la vida en el Partido Popular, desde muy joven. O sea, igual hizo unas prácticas obligatorias que le pagaría una mierda, sí, pero luego enseguida ya tuvo un puestito a dedo por Esperanza Aguirre. Con lo cual, mira, Ayuso, no te vengas a hacer pasar porque tú eres una persona normal, porque no lo eres. Es más, yo todavía recuerdo una entrevista que dio en El País el año pasado, o sea, no hace tanto, el año pasado, ya siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, ya llevando toda esta carrera en el Partido Popular, en la que decía, yo al precio al que están los pisos no me puedo permitir un piso. Y ahora se ha comprado un piso de más de 1 millón de euros en uno de los barrios más caros de todo Madrid. Meses después, y no se le cae la cara de vergüenza, y no estamos abriendo todo el rato los informativos con eso. Yo de verdad no lo puedo entender cómo puede tener esta preferencia cierta gente. Bueno, sí lo entiendo porque ya sabemos que Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho muy bien y lo vimos claramente cuando echó a Pablo Casado, que de hecho hay una foto de ellos jovencísimos, tan bonita esa foto de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en las juventudes del Partido Popular. No puedo entender cómo con Pablo Iglesias se siguen haciendo bromas con el chalet, que es de mucho menos importe y está a tomar por el culo, y con el piso de lujo de Isabel Díaz Ayuso, meses después de decir que no se podía permitir comprarse una vivienda con todo su coño. O sea, de verdad, es muy fuerte. Es muy fuerte, o sea, valorado en 1 millón de euros el piso como os digo, Chamberí, que es uno de los barrios céntricos y uno de los barrios más caros y uno de los barrios en los que más inasequible está ahora mismo la vivienda. Estáis diciendo por aquí, os leo un poquito, decís, mi técnica es decir, mi religión me prohíbe opinar de eso en las comidas familiares. Ayuso huele a tufo. Hombre, desde luego mal huele, pero bueno, es lo bueno de tener tantos amigos en los medios de comunicación, ¿verdad? Que te tapan las vergüenzas rápidamente.